Bien, una vez que hemos visto cómo funciona el sistema de economía de mercado y cuáles son sus fallos, vamos a ver el sistema económico que yo os decía que está en el otro extremo. El sistema de economía de mercado defiende una mínima intervención del Estado en la economía y en el otro extremo vamos a ver el sistema de planificación centralizada que, al contrario, lo que defiende es una gran intervención del Estado en la economía. Bien, a diferencia del sistema de economía de mercado que hemos dicho que como tal no se ha llevado a la práctica en ningún país, el sistema de planificación centralizada sí que ha tenido una realidad, una evidencia, una práctica, una puesta en práctica en algunos países. En los países de la antigua Unión Soviética, por ejemplo, se estableció y se puso en funcionamiento un sistema de planificación centralizada. Eso ha permitido poner de relieve las ventajas y los inconvenientes de este sistema, porque se ha podido comprobar. Bien, para explicar el sistema de planificación centralizada vamos a imaginar primero una situación en la que los alumnos de la clase, vamos a poner que por ejemplo seamos 20 o 25 o 30 alumnos, los que sean, estamos en una isla desierta. Y bueno, en esa isla desierta se puede cultivar, se puede pescar, se pueden hacer una serie de actividades para satisfacer las necesidades de los que estamos en esa isla desierta. Entonces, lo que podríamos hacer es que, bueno, pues yo como nosotros sabemos pescar, vamos a construirnos unas cañas de pescar y vamos a pescar y vamos a traer pescado para toda la comunidad, ¿vale? Pues nosotros vamos a cultivar, pues yo me voy a encargar de esto otro, ¿vale? Podemos repartir las tareas que son necesarias en la actividad económica para satisfacer las necesidades que tenemos y luego ponemos en común todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos producido y lo repartimos entre toda la comunidad, la comuna, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de las comunas hippie? Bueno, pues un poco eso. Claro, lógicamente, si somos 30 personas, no es que cada uno se levante por la mañana y haga lo que quiera, pues tendrá que haber un grupito de esas personas, por ejemplo, 3 o 4 personas que se van a encargar de organizar todo eso. Van a decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos en la época? Necesitamos pescado, necesitamos trigo, necesitamos lo que sea y organizan un poco la producción. Determinan quién va a hacer cada cosa, cuánto se va a producir de cada cosa. Una vez que tienen la producción, la reparten entre todos los miembros de la comunidad. Bien, tiene que haber un organismo, una serie de personas que organicen. Bien, pues un poco esto lo podemos llevar en vez de a 30 personas, pues a 30 millones de personas, o a 40 o a 50 o a 100 millones de personas. Podemos llevarlo a un país con un montón de millones de habitantes. Bien, pues algo así sería una economía de planificación centralizada. En esta isla, los que por ejemplo pescan, que disponen de unas cañas para pescar, perdón, no me salía la palabra, cañas para pescar, pues ellos no son los dueños de las cañas. Las cañas pertenecen a la comunidad, pertenecen a todos nosotros y ellos las utilizan para pescar y proporcionar pescado a la comunidad. Del mismo modo, en estas economías de planificación centralizada, los medios de producción no son de propiedad privada, ¿vale? Las cañas no son de los que pescan, de los que producen no son los propietarios de esos medios de producción, sino que la propiedad es pública, es de toda la comunidad. Claro, la diferencia, como podéis imaginar, es que si bien aquí había 3 o 4 personas que organizaban todo en nuestra isla, donde nos hemos ido los 30, en un país de millones de habitantes no es posible con un órgano tan pequeño. Hay una gran agencia de planificación que es la que organiza toda la economía. Os podéis imaginar que el tamaño de ese organismo de planificación centralizada es bastante importante, es muy grande, ¿bien? Por tanto, en esta economía, igual que en esa isla, quien decide cuánto se pesca, si ahora hay que producir estos productos agrícolas o si ahora hay que hacer esto, cómo lo vamos a repartir, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a hacer, quien decide eso son esas personas a las que hemos encargado la organización. Bien, pues del mismo modo, en una economía de planificación centralizada, es ese organismo de planificación central el que toma todas las decisiones en la economía. Ese organismo es público y representa al Estado, ¿vale? Por eso en la presentación sobre la que trabajamos os pongo aquí que en la economía de planificación centralizada la respuesta a las preguntas, perdón, que me he equivocado.
estos son los fallos del mercado de antes, la respuesta a las preguntas de qué producir, cómo producir y para quién producir tienen una única respuesta y es lo que decida el Estado. Cuando hablamos del Estado, nos estamos refiriendo a esa agencia de planificación centralizada que toma todas las decisiones. Por tanto, en una economía de planificación centralizada no existe la propiedad privada como la entendemos nosotros, sino que todo es de propiedad pública. Este organismo de planificación centralizada establece lo que tiene que hacer cada uno, lo que tiene que hacer cada empresa, lo que tiene que hacer dentro de la empresa cada trabajador a que se tiene que dedicar y luego reparte toda la producción entre los habitantes, entre las familias, las economías domésticas, entre todos los miembros de esa comunidad. Hay un objetivo último y el objetivo último es el de garantizar un bienestar mínimo a toda la población y en principio esa población se va a encontrar con que el reparto de la renta o el reparto de la producción va a ser igualitaria, ¿vale? Se va a repartir por igual entre todos como ocurriría en esa isla. Hemos recogido todo el pescado, toda la producción y la repartimos entre todos. Bien. Bien, como os pongo aquí, solamente hay un agente económico, desaparece esa clasificación que hablábamos de familias, empresas y Estado. Es el Estado, el agente económico que lleva el peso de la producción y del reparto y la asignación de recursos, cómo se reparten los recursos, va a estar en manos de ese órgano, ese gran órgano de planificación centralizada que habría en esta economía. Como os he dicho, el sistema de planificación centralizada sí se llevó a la práctica. En la actualidad prácticamente no existe, es un reducto en algunos países. Podríamos hablar de Cuba, aunque hay cierta apertura en Cuba y ya empieza a haber ciertos negocios de propiedad privada, pero todavía podemos hablar de un sistema de alguna manera de planificación centralizada. Y sobre todo el país Corea del Norte, ¿vale? Corea del Norte es donde realmente sí hay un sistema todavía de planificación centralizada. Los países que yo hablaba de la antigua Unión Soviética, lo habéis estudiado en historia, pues ya cayó el muro de Berlín y ya dejaron de tener este sistema de planificación centralizada. Bien, la experiencia y la historia nos ha permitido estudiar de alguna manera este sistema de planificación centralizada y determinar también cuáles han sido sus limitaciones o cuáles han sido sus fallos, igual que hemos estudiado en el sistema de mercado. Perdón, que no es este. Hemos tenido, igual que os puse, las limitaciones del sistema de mercado. Vamos a indicar aquí cuáles son las limitaciones que aparecieron en esa economía de planificación centralizada. Mirad, el primer fallo, bueno, no es que es el primer fallo, el primero que os voy a contar, es el de los errores en la previsión. Mirad, en un sistema de economía de mercado, ¿cómo se sabe qué demanda la gente? ¿De qué hay escasez y hay que producir más? ¿De qué hay en abundancia y no hace falta producir más? Bueno, como dijimos en el vídeo del sistema de mercado, la información la dan los precios. Cuando los precios de algo suben es porque la gente está demandándolo mucho y no hay suficiente. Acordaos del ejemplo de las mascarillas, ¿vale? Ahí estamos detectando una necesidad. Cuando los precios de algo caen mucho es porque hay suficiente oferta de ese producto o hay mucha oferta y no es tan demandado o para la oferta que hay por parte de los consumidores. Sin embargo, si en un sistema de planificación centralizada el sistema de mercado no funciona porque lo hemos eliminado, es el Estado el que decide, no hay señales que nos indiquen de qué se demanda más y de qué se demanda menos. Por tanto, lo que ocurrió en la realidad es que pese a que se intentó determinar cuáles eran las necesidades de la población, se dieron muchos errores de previsión, ¿vale? No se proporcionaba todo aquello que se necesitaba o no se medían las cantidades que eran necesarias de todos los bienes y servicios que se tenían que producir. Y era debido a la inexistencia de esas señales que nos están dando información en el mercado. Bien, aquí lo vemos en las limitaciones de la economía de planificación centralizada, los errores de previsión, ¿vale? Os pongo aquí ausencia de señales económicas reales. Estamos hablando de los precios, ¿vale? Los precios ya no están, ya no dan esas señales. Entonces, por eso dice aquí que los planificadores no siempre acertaban en sus previsiones. Y por tanto hubo una falta de adaptación a la realidad y una escasa capacidad de reacción, ¿vale? Por esta falta de información. Bien,
Otro importante fallo que apareció en el sistema de planificación centralizada es la excesiva burocracia, ¿vale? Cuando hablamos de burocracia, para que nos entendamos un poco, hablamos de papeleo, de trámites que hay que seguir para conseguir para solicitar cualquier cosa en el sector público o para hacer cualquier gestión. Pensad que este organismo de planificación centralizada tenía que ser enorme, hablamos de millones de habitantes, de millones de necesidades que hay que gestionar. Entonces, para dar cualquier paso o realizar cualquier actividad, había que pasar una serie de trámites, de pasos que eran muy lentos, ¿vale? Y eso hacía perder eficiencia y perder eficacia a este sistema de planificación centralizada. Si tenéis oportunidad, yo con los años que puedo proyecto la película en clase. Este año, tal y como están las circunstancias, no sé si voy a poder hacerlo, no vamos precisamente sobrados de tiempo. Os recomiendo que veáis una película que se llama Goodbye Lenin, ¿vale? Aparte de una película que está muy bien para una tarde de domingo con unas palomitas, se ve y está entretenida, es divertida, ¿vale? Está muy bien. En esta película, porque os lo digo, se vive el momento en el que cae el muro de Berlín, en Berlín, ¿vale? Sabéis que Berlín estaba dividido en dos y que había una parte que era la República Democrática Alemana, pertenecía a ese bloque de economía de planificación centralizada, y en la película se ve el momento en el que cae el muro de Berlín y los cambios que se dan en esa sociedad. No voy a hacer spoiler de la película, pero bueno, es necesario a un personaje de la película, es la madre de dos chicos, de un chico y una chica, hay que ocultarle, por razones que ya veréis, que ha caído el muro de Berlín y tienen que hacerle ver que todo sigue como antes de la caída del muro de Berlín. Es una película muy divertida que da lugar a situaciones en esa película que se pasa un buen rato. Por lo que os nombré ahora esta película es porque ahí en algunos momentos se ve este tema de esta excesiva burocracia, ¿vale? Como estos chicos tienen que hacer una serie de gestiones y se ven las colas, se ven los trámites, cómo te pasan de uno a otro y lo que se tarda en hacer cualquier gestión, ¿vale? En esta situación. Os recomiendo la película, de verdad. Además vais a aprender mucho del sistema de planificación centralizada. Bien, os lo pongo aquí. La excesiva burocracia, aquí lo tenéis. Hablamos de un gran aparato administrativo, ¿vale? Para controlar todo el sistema. Habla aquí de un gigante con pies de barro por la lentitud y la ineficacia del sistema, ¿vale? Es todo lo que hemos comentado. Y bueno, el último fallo, la última limitación de este sistema de planificación centralizada, algunos piensan que fue una herida de muerte, ¿vale? Para el sistema y lo que ayudó también a su caída y a su casi total desaparición. Acordaos en el tema 1, creo, o al principio, cuando hablábamos de los primeros conceptos económicos, hablamos de un concepto que eran los incentivos. Y decíamos que los incentivos eran aquella razón que te llevan a actuar, a tomar una decisión, ¿vale? Lo que te empuja a actuar. Uno de los problemas del sistema de planificación centralizada era esa pérdida de incentivos o esa desaparición de incentivos. Vamos a imaginar, por ejemplo, que en esta clase, en los exámenes de economía, yo os digo que vamos a funcionar de la siguiente manera. Cada uno va a hacer su examen, me lo vais a dar, yo lo voy a corregir y voy a obtener las notas de todos los exámenes. Y luego lo que voy a hacer es que voy a sumar todas las notas y las voy a dividir entre el número de alumnos, de forma que todos vais a obtener la misma nota. Cada uno contribuye con la nota del examen, se divide y toda la clase va a obtener el mismo resultado. ¿Qué estaría yo haciendo con vuestros incentivos para estudiar? Bueno, pues puede ser que algunos de vosotros que habéis estudiado mucho y que habéis sacado muy buena nota y que por tanto habéis contribuido mucho a subir esa media, aunque sea en alguna décima o en 2 décimas, esa media de la clase, a lo mejor para los próximos exámenes os veríais desincentivados a estudiar tanto, porque yo he obtenido una nota muy buena y sin embargo luego pues he obtenido una calificación mucho menor. Además he comprobado cómo hay otros compañeros que apenas han estudiado, que apenas han contribuido a esa nota final y además al final han conseguido la misma nota que yo. Yo os estaría desincentivando, estaría eliminando ese incentivo a intentar obtener una buena nota y por tanto estudiar y preparar la materia para el examen, ¿vale? Pues
de alguna manera eso lo podemos trasladar al sistema de planificación centralizada. Si yo voy a obtener al final lo mismo, desaparecen mis incentivos. Lo que ocurrió es que este sistema desmotivaba a los trabajadores porque no obtenían mejores resultados si su trabajo era mejor, o también desincentivaba a las empresas a ser más eficientes. ¿Qué es lo que incentiva en un sistema de mercado a una empresa a ser más eficiente? Pues que si soy más eficiente voy a obtener más beneficio. Pero si no voy a tener más beneficio, no tengo ningún incentivo para ser más eficiente, ¿vale? Este fue otro de los grandes fallos o limitaciones de la economía de mercado. Aquí os lo pongo, la falta de incentivos, ¿vale? La falta de incentivos. Los precios y los salarios estaban fijados por el Estado. Por tanto, las empresas, lo que decían, no se esforzaban para ser más eficientes y más competitivas. Y los trabajadores se veían desmotivados. ¿Bien? Bien. Hemos visto, por tanto, por un lado, en un extremo, el sistema de mercado donde apenas interviene el sector público, apenas interviene el Estado, y en el otro extremo el sistema de planificación centralizada, donde el Estado toma todas las decisiones. Hemos visto los fallos, las limitaciones de los dos sistemas. A partir de ahora, lo que vamos a ver en el próximo vídeo es el sistema de economía mixta. Es un sistema que está en medio entre esos dos. Hay cierta intervención del Estado, pero no es que no haya ninguna o que lo sea todo. Vamos a ver cómo funciona ese sistema de economía mixta y vamos a ver también cómo, bueno, pues es el sistema mayoritario actualmente en el mundo.